Dios los bendiga, mis hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar este estudio el día de hoy, dando gracias al Señor e invitándoles a ustedes también que el día de hoy formen parte de este estudio y puedan entender que el Señor nos ama demasiado, que nos ha enviado un mensaje más para poder alimentarnos en esta época de mucha maldad y mucha tristeza. Vamos a comenzar el día de hoy el estudio, pero sin antes poder comunicarnos con nuestro Creador, que es lo esencial en todo ser humano. Vamos a orar. Ahí donde ustedes están, quisiéramos que doblen sus rodillas, inclinen su rostro. Vamos a conversar con el dueño del cielo y la tierra. Padre eterno, grande es su nombre, y en esta mañana queremos comunicarnos con usted, decirle, Señor, que somos completamente transgresores de su ley y que queremos andar de acuerdo a su voluntad. Perdónenos todas nuestras faltas. Nos presentamos ante usted como seres humanos caídos, pero a través de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo podemos ser levantados. Ayúdenos en un nuevo estudio el día de hoy. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar este estudio y el título para el día de hoy es Milagros en el Éxodo. Esos milagros maravillosos que el Señor hizo en esa época, cuando abrió el Mar Rojo, o cuando empezaron a caer las plagas sobre Egipto, y muchos de los egipcios comprendieron que el Dios a quien servían los israelitas era más poderoso que sus dioses. Vamos a buscar allí en el libro de Éxodo, capítulo 7, del 8 al 12. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñanos. Vamos a leer capítulo 7 del verso 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno de su vara, cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Interesante el evento que se estaba presenciando, las varas convertidas en culebras, pero la vara de Aarón empezó a devorar a las otras varas. La serpiente que se estaba en ese momento representando tuvo que comérselas a las otras serpientes. El libro de Éxodo, el capítulo 8, del verso 16 al 18, también relata algo interesante de la historia. Vamos a leer del verso 16 al verso 18 del capítulo 8. Si tienes tu Biblia, coge tu Biblia y céntrate en este precioso mensaje para el día de hoy. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Los hechiceros de Faraón quisieron imitar lo mismo
que hizo Aarón con Moisés. Pero ocurrió algo impresionante. No pudieron ya imitar lo que Dios estaba haciendo con ellos. De alguna manera, Satanás tiene límites. Dios tiene todo el poder para hacer que ellos sean sacados o destruidos, pero Dios está reservando a todos ellos para el último día, el día final. Entonces, mis queridos hermanos, allá en el Éxodo, allá en el tiempo del pueblo de Israel en Egipto, hubieron grandes cosas que sucedieron. El espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos nos relata de la siguiente manera. Allí, si ustedes tienen este libro, pueden buscar en la página 59 y 60, y dice así: se me recordó el tiempo de Moisés y vi las señales y prodigios que Dios obró por su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto. Y se me mostró que precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios. Dice que lo que sucedió en esa época también sucedería en el tiempo del fin. Habrían magos modernos que estarían imitando la obra de Dios. ¿Y cómo? Ustedes lo pueden comprobar. Existen diferentes predicadores que llevan el Evangelio, pero no todo el Evangelio que ellos presentan es lo verdadero. Está entremezclado, podríamos decir, entre la verdad y el error. Dice también: pronto llegará ese tiempo y haremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, dice, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos, tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien. Y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. Cuando el enemigo irrumpe como con una inundación, el Espíritu del Señor, dice, enalbolará un estandarte contra Él. Entonces nos presenta el espíritu de profecía que en este tiempo hay una batalla entre el bien y el mal. Y menciona que si nosotros abriéramos los ojos, veríamos esa gran pelea entre el bien y el mal. Ángeles malignos con ángeles buenos están tratando de luchar para conseguir el objetivo. Pero Dios mismo no nos dejará, porque mientras el enemigo trata de destruir al pueblo de Israel, Él enviará su poder para derrotar al mal. Entonces tenemos preguntas para esta mañana. Dice la primera pregunta: ¿cómo consiguió Moisés establecer ante el pueblo la autoridad confiada por Dios a él? ¿Cómo consiguió Moisés establecer, dice, ante el pueblo la autoridad? ¿Cómo pudo guiarlos y que ellos lo pudieran entender? Vamos a ver la respuesta a través de los milagros. El pueblo había perdido la fe. 400 años de esclavitud había perdido completamente la fe. Los milagros fueron un medio para que ellos creyeran. Cuando vieron que las plagas caían sobre Egipto, se dieron cuenta que Dios era poderoso y que Él había enviado a Moisés para liberarlos de la esclavitud. Entonces, dice también, mis queridos hermanos, una pregunta más: ¿cómo
la falsificó Satanás, o sea, cómo falsificó Satanás también todo lo que Dios trataba de hacer a través de sus hechiceros o por medio de sus hechiceros. Eso es lo que hizo el enemigo, por medio de sus hechiceros. Vamos a una tercera pregunta. ¿Qué debemos entender sobre el paralelo de este fenómeno en los últimos días? ¿Qué debemos entender? Porque hay un paralelo, dice, entre lo que sucedió antiguamente y en lo que va a suceder. Entonces dice, la finalidad del enemigo es engañar. Eso es lo que tenemos que entender. Que en ese paralelo existe el engaño. Que Satanás está copiando lo mismo que Dios está haciendo, él también lo está haciendo. Entonces allí es donde tenemos que fijarnos. En Dios ha enviado mensajeros con el Evangelio eterno. Satanás también está enviando mensajeros con su propio Evangelio. Un Evangelio tergiversado que no tiene que ver nada con el verdadero. Por eso que hoy en día las iglesias están en una crisis espiritual, que no elevan cómo encender el fuego del Espíritu Santo, más están hablando cosas que no están escritas y defendiendo herejías, defendiendo lo que Satanás un día implantó a una iglesia falsa en este planeta Tierra. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer unos cuantos textos más. Dice el libro de Hechos, capítulo 7, del 36 al 37. Libro de Hechos, capítulo 7, del 36 al 37. Vamos a buscar, ustedes tienen ahí sus Biblias, entonces les invito a buscar el capítulo 7, del verso 36 al 37. Este lo sacó, dice, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Dice el apóstol Pablo que lo sacó haciendo grandes señales y prodigios. Es lo que hizo Dios con este pueblo y lo volverá a hacer con este pueblo moderno, porque Dios es poderoso en todo lo que se refiere. También el libro de Salmos, el capítulo 103, el 6 y el 7, dice lo siguiente. El Salmo 103, el capítulo 103 de Salmos, el 6 y el 7. Vamos a buscar para poder lecturar en esta mañana. Muy bien. Entonces, dice el 6 y el 7. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios es el único que puede hacer la obra perfecta. Y notificó a Moisés, dice, sus planes. También vamos a buscar el libro del mismo Salmos, el capítulo 105, el 26 al 42. ¿Sí? El Salmo 105. Y vamos a leer desde el 26 al 42. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas. Está relatando lo que sucedió con el pueblo transgresor de la ley, que es un pueblo idólatra, un pueblo pagano. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y
quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su temor había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilos a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, dice el salmista. Queridos hermanos, el salmista relata como en son de poema todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios trató con su pueblo, y su pueblo en muchas oportunidades le dio la espalda. Pero aún así Dios, en su infinito amor, sigue trabajando por ese pueblo que lo ha rescatado con precio de sangre. Entonces, vamos a leer el testimonio que se encuentra en el comentario bíblico en la página 1134. De una manera notable, el Señor sacó a su pueblo de su larga servidumbre, dando a los egipcios una oportunidad para exhibir la débil sabiduría de sus hombres poderosos y de poner en orden, dice, de batalla el poder de sus dioses contra el Dios del cielo. El Señor les mostró mediante su siervo Moisés que el hacedor de los cielos y de la tierra es el Dios viviente y todopoderoso, por encima de todos los dioses, que fue fuerza, era más potente que lo más fuerte, que la omnipotencia podía sacar a su pueblo con la mano elevada y el brazo extendido. Las señales y los milagros realizados en la presencia de Faraón no fueron solo por su beneficio, sino para provecho de su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, de una manera notable, el Señor se distinguió con todo su poderío. Con todo el poderío que Dios tiene, pudo sacar a un pueblo que en algún momento era esclavo. Y la esclavitud les estaba llevando a la desesperación, y tanto así que se olvidaron ya del gran creador de los cielos y la tierra. Es así como en este tiempo, mis queridos hermanos, Dios también quiere hacer de nosotros un pueblo grande y poderoso, un pueblo así como la nación de Israel fue sacado de la esclavitud y llevado a una tierra prometida. Entonces tenemos también algunas preguntas. ¿Qué otros milagros acompañaron al éxodo? Vamos a poner la respuesta. Abrió el Mar Rojo y otras cosas. Lo que hizo de milagros en esa etapa en la cual vivían los israelitas. ¿Cómo se estableció el Señor? ¿Cómo estableció el Señor el liderazgo de Moisés en esta asombrosa hora? Dice, puso en él las palabras, y también hizo señales, ¿sí? Puso en él las palabras, hizo señales. También tenemos, la pregunta que le estamos desarrollando, ¿sí? Puso en él, dice, las palabras y sus señales y sus prodigios en toda la tierra de Cam. Entonces, mis queridos hermanos, lo que él hizo con Moisés, la asombrosa obra, es a través también de las señales, ¿sí? Y puso las palabras en la boca de Moisés para que él pudiera expresarse ante su pueblo, ya que él tenía otro tipo de vocabulario en el tiempo
donde se había criado en Egipto. Y Dios le dio palabras, pero palabras sabias en el Señor. Eso es lo que le ayudó para que el pueblo pueda comprender que él había sido enviado por Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, ahí donde ustedes están, compartan. Compartan porque el mensaje debe llegar a la gente que no conoce. Y si ustedes aman a sus seres queridos, a sus amigos, a sus hermanos, entonces compartan. Compartan para que este mensaje llegue a muchos más y así se puedan convertir en grandes misioneros a través de las redes. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. No se olviden de compartir. Bendiciones.